manos sobre tu pecho en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Que yo soy hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Que yo soy hijo de Dios, hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Mi hermano Marlon, que queda también con la enseñanza, aleluya. Sigámonos gozando, prestémosle atención a la palabra de Dios. Gloria al Señor, alabado sea Cristo, y Dios me le bendiga. Amén, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Dios le bendiga más. Amén, amén. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén, aleluya. Por eso le exaltamos y bendecimos su santo y bendito nombre. Estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos permite un día más poder adorarle, poder exaltarle y poder bendecir su santo y bendito nombre, ya que es un gran privilegio que usted y yo tenemos, amados hermanos, adorar a un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso, un Dios 3 veces santo y un Dios, amados hermanos, que es sobre todos los dioses. Alabado sea Cristo Jesús, el único, fiel y verdadero. Solo Él, amados hermanos. Bendito sea Dios, seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Nuestro amigo Melvin. Aleluya. Bienvenido a la casa de Dios. Estamos muy contentos porque han tomado bien venir a visitarnos y también que adore y exalte al Cristo de la gloria. También, amados hermanos, quiero pedirle que me acompañe a leer las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 5, su verso 6. Gloria sea a Dios para siempre. Me contesta con amén cuando lo haya encontrado. Nuestro hermano Bernardo nos ha comunicado que el día de hoy no se le ha hecho posible acompañarnos. Bendito sea Dios para siempre. Oremos para que sea Dios ayudándole en todo momento. Alabado sea Cristo. Bendito, bendito sea Dios. 1 Corintios 5, 6. Gloria sea Dios para siempre. Y así, amados hermanos, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo también digo amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Oremos, amados hermanos, para que sea Dios hablando a nuestra vida. Gracias te damos, Señor Jesús. Tú eres bueno, fiel y verdadero, Señor amado.
amado. Aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, dándote honra, gloria, adoración y alabanza, Padre, y pidiendo que en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, que sea usted, Padre, tomando el control de esta enseñanza, que sea usted hablando nuestra vida, que sea usted preparando, Señor, la mente y los corazones de mis hermanos, Señor, que sea usted dándonos la sabiduría y entendimiento para comprender su palabra, Señor, entender lo que usted quiere transmitir a su pueblo, a su iglesia, mi Dios amado. Tenga misericordia en esta hora, Padre. Su palabra dice que son nuevas su misericordia cada mañana, Señor, y necesitamos de esa misericordia para poder entender su palabra. Dios de la gloria, te damos honra, gloria, Padre bendito, porque tú eres grande, tú eres fiel y verdadero. Habla nuestra vida, Señor. Tome el control, Señor, desde el principio a fin, Señor amado, que toda la honra y la gloria, la adoración es tuya, mi Dios. Gracias te doy en esta maravillosa hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea a Dios para siempre, amados hermanos. Puede tomar asiento, pero no siente su alabanza. Alabado sea Cristo Jesús. El título de la enseñanza de este día, amados hermanos, estamos en la sección número 12. Gloria sea a Dios para siempre. La iglesia frente al ecumenismo y sincretismo. Gloria sea a Dios para siempre. Alabado sea Cristo. El ecumenismo, amados hermanos, puede unir a los cristianos, uniendo su vida y misión, acercándonos al cuerpo de Cristo y a la comunidad humana, el cumplimiento de los propósitos de Dios. Eso quiere decir el comunismo, amados hermanos. Dice, puede unir a los cristianos uniendo su vida y su misión. Eso quiere decir, amados hermanos, en un solo propósito, en un solo objetivo. Eso es el comunismo, amados hermanos. Pero hoy queremos aprender el riesgo de esa palabra el comunismo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día el comunismo es unirnos en un solo sentir, en una sola visión, en un solo objetivo. Alabado sea Cristo. Pero eso conlleva a muchos riesgos, amados hermanos, porque si ve, hoy en día, amados hermanos, nosotros como iglesia hacemos alianza con otras congregaciones, amados hermanos, que quizás no estemos en el mismo pensamiento y en el mismo objetivo, porque algunas en este momento, amados hermanos, andan tras del dinero, andan atrás de la multitud, andan atrás de la profecía, andan atrás de muchísimas cosas, amados hermanos. Pero en esta iglesia, amados hermanos, andamos atrás de nosotros de una bendita salvación. ¡Aleluya! Andamos atrás del bendito Cordero Santo de Dios. ¡Aleluya! Andamos atrás de la paz, andamos atrás de la santidad. A eso venimos a esta casa, amados hermanos. No venimos atrás a buscar otra cosa que no tenga que ver con lo que es con nuestra salvación, con aquello que nos acerca a Jesucristo y que nos va a llevar al cielo. Alabado sea Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender en esta maravillosa hora, amados hermanos, porque el comunismo, eso es unión con otras personas, es alianza con otras congregaciones o con otras, bendito sea Dios, secta, bendito sea Dios para siempre. Pero en esta hora vamos a aprender los riesgos que hay cuando usted y yo decidimos unirnos a otra congregación o a otro concilio, a compartir, amados hermanos, bendito sea Dios para siempre, porque podemos estar en otros objetivos, podemos andar atrás de diferentes cosas, y usted sabe que los hay, amados hermanos. Alabado sea Cristo. Regale la ofrenda de palmas a aquel que vive y reina para siempre. Dice, puede unir a los cristianos a una vida y a una visión, y acercarnos al cuerpo de Cristo y a la comunión humana y el cumplimiento de los propósitos de Dios. Eso es bonito, amados hermanos, que nos encontráramos otra iglesia de otra denominación que estuviéramos en el mismo sentir. Es una bendición, porque la iglesia está obligada a estar unida y a estar junta. Pero hay que tener también claro, y hay que pasarlo por el colador de la palabra, si realmente estamos en el mismo propósito y en el mismo objetivo. Porque muchos, amados hermanos, andan detrás de otras cosas. Pero aquí, para la honra y gloria de Dios, queremos agradar solamente a Jesucristo. ¡Aleluya! Queremos vivir en paz y queremos vivir en santidad. Alabado sea aquel que vive y reina para siempre. También quiero explicar, amados hermanos, qué significa sincretismo. Se refiere a la mezcla de la verdadera religión judaica con la religión de Canaán. Ahí dice que hay unión, amados hermanos, pero de la unión verdadera. El mismo objetivo
que nosotros queremos explicar y ilustrar en esta hora, unirlo con alguien que tenga el mismo propósito y el mismo objetivo. Alabado sea Cristo Jesús. Eso significa sincretismo. Alabado sea Cristo. Unión verdadera de dos cosas que pueden ser diferentes, dos mentalidades, pero en un solo objetivo y un solo propósito. La iglesia está llamada a vivir en un solo espíritu y en un solo evangelio. Alabado sea Cristo Jesús. También tenemos, amados hermanos, en el estudio 3 objetivos. Alabado sea Cristo. Y eso se encuentra en la primera página, en la parte superior de la esquina del lado izquierdo de su libro. Alabado sea Cristo Jesús. Y el primero es evaluar el peligro del comunismo a la luz de la palabra de Dios. El segundo es interiorizar la actitud ideal para preservar la unidad sin perder la pureza. Proyectar la conducta que viene del acuerdo con nuestra identidad como iglesia del Señor. También tenemos un pensamiento central y dice, la iglesia del Señor está llamada a conservar los más altos estándares de unidad entre el cuerpo de Cristo, pero también a cuidarse de no hacer alianza con los paganos. Alabado sea Cristo Jesús. También tiene un texto obrero que dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no quite y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Alabado sea Cristo. Regale la ofrenda de palma a aquel que vive y reina para siempre. Quiero ilustrar un poco, amados hermanos, en el primer objetivo. Dice, evaluar el peligro del comunismo a la luz de la palabra de Dios. Era lo que hablábamos un poco al principio. Nosotros como iglesia estamos obligados a discernir, a ver, amados hermanos, cuál es el objetivo conforme a la palabra de Dios cuando usted y yo hemos determinado hacer alianza con otra congregación. Alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque nos vamos a unir, amados, vamos a compartir. Y si vemos con que usted y yo como iglesia nos unimos y compartimos, puede ser grupal o puede ser individual, amados hermanos, porque hoy en día también hay que nosotros tenemos relaciones como cristianos de otras congregaciones, que no es malo, pero si están en diferentes objetivos y en diferentes propósitos, es un momento para él. Yo necesito alejarme de esta persona, porque ya vamos a ver más adelante lo que ilustraba el apóstol Pablo, que dice que no debemos ni juntarnos con ellos, ni sentarnos a comer con ellos. Bendito sea Dios para siempre. También vamos a aprender la diferencia cuando hablamos de un fornicario y de un adúltero que está en el mundo y uno que está dentro de la congregación. Alabado sea Cristo, porque tenemos que entender, aprender a diferenciar qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. Alabado sea Cristo. Entonces dice que tenemos que evaluar el peligro. Tenemos que estar conscientes, usted y yo, amados hermanos, que hay un peligro cuando usted y yo decidimos unirnos con alguien. Alabado sea Cristo en este bendito evangelio, porque si alguien está en diferentes propósitos y en diferentes objetivos, usted y yo corremos mucho riesgo de terminar enredados como ellos, o que su testimonio, amados hermanos, sea también cambiado y las personas comiencen a verlo de diferente manera a usted y a mí. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si estamos con alguien que no quiere y no vive el evangelio como se está profesando y como se debería estar viviendo conforme a las Sagradas Escrituras, estamos en un problema. Usted y yo no podemos hacer alianza con alguien que no quiere agradar al Dios de la gloria. Alabado sea Cristo Jesús. Regale la ofrenda de palmas a aquel que vive. Tenemos que evaluar, amados hermanos, que hay un peligro cuando usted y yo decimos unirnos con alguien, cuando usted y yo queremos hacer alianza con alguien. Tenemos que estar, amados hermanos, conscientes que hay un peligro y que por eso tenemos que nosotros evaluar el peligro antes de tomar una decisión de unirnos con alguien o determinada congregación. Alabado sea Cristo, porque estamos hablando en el ámbito espiritual, estamos hablando, amados hermanos, que usted y yo corremos ese riesgo hoy en día. Porque también podemos correr el riesgo de querer estar solo nosotros solos. No quiere decir eso, porque si como leíamos el pensamiento, dice que la iglesia está obligada a tener los estándares más altos de unidad. Debemos estar unidos como cuerpo de Cristo, pero con la iglesia que realmente quiere agradar a Dios, amados hermanos. Con esa iglesia que usted y yo estamos comprometidos a hacer alianza. Con esos hermanos de otra congregación que realmente quieren alcanzar, ir al cielo y estar en la Nueva Jerusalén. Con esa gente que usted y yo podemos tomar la decisión y de unirnos. Pero si esa persona no quiere realmente agradar a Dios, usted y yo debemos de tomar una decisión y alejarnos y apartarnos de esa persona. Alabado sea Cristo Jesús. Dice, interiorizar la actitud ideal para preservar la unidad sin perder la pureza.
Dice, el peligro es que nosotros como iglesia, con el deseo de ser obedientes a la palabra, por la palabra nos manda a estar unidos como iglesia, somos un solo cuerpo. El peligro es que no todos estamos en el mismo objetivo y en el mismo propósito de agradar a Dios, porque hay muchas personas falsas. Hay muchos infiltrados en las congregaciones. Hay muchos infiltrados. En la mayoría de las iglesias, amados hermanos, hay gente que no quiere agradar a Dios. Hay gente que ha ido a transgredir las congregaciones, ha ido a meter división, ha ido a meter problemas, ha ido a meter las disensiones, amados hermanos. Por eso usted y yo debemos de estar conscientes, amados hermanos, con quién nos vamos a unir, incluso en nuestra propia congregación, porque no hay personas que no están en el mismo objetivo y trabajan el mismo propósito, amados hermanos, que es agradar a Dios. Hay personas que han entrado infiltradas de Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Es para dividir la iglesia, es para causar problemas, es para causar contiendas, amados hermanos. Y muchas veces usted y yo nos unimos con esas personas en la misma congregación, hacemos amistad y nos llevan, amados hermanos, por un camino erróneo, nos cambian nuestra mentalidad, porque muchas veces tenemos el deseo de ser obedientes a la palabra de Dios con toda su, como está escrita, pero vienen y nos empiezan a manipular y nosotros comenzamos a actuar diferente, a rebeldearnos, amados hermanos, con lo que Dios ha permitido y ha establecido dentro de una congregación. Alabado sea Cristo Jesús. Pero lo que me encanta de Dios, amados hermanos, que siempre viene y nos habla, siempre nos advierte. Aparentemente, como les digo, esta enseñanza no puede ser personal porque no la escribí yo, no la escribió usted. Es alguien que nos trae para este tiempo ilustrarnos, amados hermanos, que corremos un peligro como iglesia cuando usted y yo determinamos unirnos a alguien que tal vez no tiene el objetivo de agradar a Dios. Tal vez trae otro propósito, que ha venido a este lugar o está en otro lugar. Alabado sea Cristo Jesús. Pero hoy, conforme a la palabra, vamos a entender y comprender que tenemos que discernir nosotros y evaluar que hay un peligro cuando usted y yo determinamos unirnos con alguien, y que debemos estar conscientes, alabado sea Cristo, que podemos terminar enredados, podemos terminar en problemas, puede cambiar nuestra mentalidad y nuestro deseo de servir a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Dice el tercer objetivo: proyectar la conducta que viene de acuerdo con nuestra identidad como iglesia del Señor. Aquí hay una conducta, algo como usted y yo podemos reaccionar y qué debemos hacer. Y lo vamos a leer bíblicamente y está ahí en el lado del texto hebreo, amados hermanos, 2 de Corintios 17. Por lo cual dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Esa es la actitud que usted debe y yo tenemos que tener. Esa es la conducta por la cual usted y yo debemos actuar. Cuando veamos y encontremos a alguien que no está en el mismo objetivo y en el mismo propósito, salga corriendo y alájese de esa persona, amados hermanos, que no le va a ayudar a buscar más a Dios, que no le va a edificar, sino que lo va a hacer dar 2 pasos para atrás y arriesgar su bendita salvación. No descuidemos la salvación, amados hermanos. Y por eso que esta palabra viene y nos alerta y nos dice: cuidado, salgamos corriendo. Esa es la conducta que usted y yo tenemos que tener. Cuando nos encontremos en una posición con alguien que no quiere agradar a Dios, aléjese y déjelo, amados hermanos. Usted no está obligado a estar unido con alguien que no quiere agradar a Dios. Alabado sea Cristo. Pero si usted encuentra a alguien que sí verdaderamente quiere buscar a Dios, que le dice: hermano, ayunemos esta semana, busquemos, oremos por la madrugada y comencemos, y que lo comience usted a instar, a despertar su conciencia, amados hermanos, únase a esa persona. Pero si viene usted y esa persona, en vez de ayudarlo, comienza a alejar, corra, aléjese, amados hermanos. No necesita usted ese tipo de personas alrededor de su vida en este bendito evangelio. Necesitamos a alguien que nos inspire y nos inste a buscar más a Dios, que nos lleve a la oración, al ayuno, a leer la palabra, amados hermanos, día con día. Cuando venga y lo visite y no le lleva la Biblia y no comienzan a hablar del bendito evangelio, no lo vuelva a invitar, amados hermanos, porque de qué sirve que usted y yo hablemos de algo que no nos va a edificar, de algo que no nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Cuando usted y yo, amados hermanos, el consejo que le puedo dar, si ustedes se visitan uno con otro, hablen del evangelio, amados hermanos, porque hay tantas cosas que hablar de Jesucristo y tantas cosas que aprender, que no tenemos tiempo suficiente, amados hermanos, para hablar del bendito Salvador. Entonces, si ustedes pueden empezar a analizar, si ustedes vienen y llegan a su casa, y yo voy a su casa y no hablo del evangelio, estamos en un problema. Dígame. Estamos en un problema. Corra y aléjese de mí o de quien sea con que usted esté haciendo eso. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a tropezar, nos va a llevar a alejarnos, a arriesgarnos, a ponernos en peligro, que venga Satanás y nos dañe nuestro corazón. Bendito sea Dios para siempre. Porque cuando llegan cosas a usted que muchas veces no estamos en el nivel espiritual para soportarlo, y la unción del Espíritu Santo no lo podemos
dejar pasar, comienza a hacer nido, a hacer cosas aquí en nuestro corazón y nos detiene, amados hermanos, alabado sea Cristo. Y ese es el riesgo que usted y yo corremos cuando decidimos unirnos a alguien que no está en el mismo objetivo de agradar a Dios y vivir bajo la obediencia de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. No sabéis, dice, que bendito sea Dios para siempre. Quiero detenerme ahí en qué quiere decir jactancia. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice jactancia, dice gloriarse, fanfarronear y hacer alarde de buena o mala cosa. Alabado sea Cristo Gloria a Jesús. Cristo. Tenemos que entender, amados hermanos, qué es cada cosa, entender cada término. ¿Por qué? Porque dice, no es buena vuestra jactancia. Dice, gloriarse, fanfarronear. Dice, bendito sea Dios para siempre. ¿Qué son esas cosas? Es empezar a ser nosotros mismos, es comenzar a dejar de crecer el yo en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, amados sí, hermanos. amén. Comenzamos a actuar de diferente manera y yo hago aquí, yo comienzo aquí y comenzamos nosotros a gloriarnos y dejar de lado lo que tiene que ver la honra y la gloria es para Dios. Cuando usted comience a ver ese tipo de características, Aleluya. tengamos cuidado, amados hermanos. Cuando usted y yo empezamos a ver cosas que a Dios no le agradan, alabado sea Cristo Jesús de Nazaret. Tenemos que estar atentos, amados hermanos, a cada mover, a cada cosa que se mueve alrededor de nosotros. No podemos dormirnos, amados hermanos, pero la iglesia hoy en día se está vendando por sí sola cuando ya Dios nos ha abierto los ojos. El velo fue roto. Usted y yo podemos pedirle a Dios el discernimiento y el entendimiento para ver con ojos espirituales lo que está a nuestro alrededor, porque corremos mucho peligro, amados hermanos. Satanás no está jugando a ser diablo. Satanás está jugando para que usted meta y caiga en un hoyo, amados hermanos. Y nosotros muchas veces andamos rodeados de lobos, andamos rodeados de personas que no nos quieren que nosotros vayamos al cielo, porque el objetivo de Satanás, que Jehová lo reprenda, es que usted y yo no nos salvemos, que nos perdamos y nos vayamos con él. Alabado sea Cristo. Pero tenemos que ver esta característica, dice, gloriarse, fanfarronear y hacer alarde de cosas buenas o de cosas malas. Imagínense el peligro que corremos. Porque a veces cuando la gente hablan de cosas malas es fácil detectarlo, pero también cuando se alardea de cosas buenas es más difícil entender y filtrar ese tipo de cosas. Y por eso que tenemos que tener el entendimiento abierto y nuestros ojos abiertos y siempre decir, Espíritu Santo, guía a la verdad y a la justicia, porque no quiero ser engañado. Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. Y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Podemos ver, amados hermanos, el peligro, que un poquito, dice, un poco de levadura. No ocupamos gran cosa. Con un poquito todo cambia, todo lo dañamos, todo lo arruinamos. Con un poquito que usted y yo abramos nuestro corazón, comienza a crecer dentro de cada uno de nosotros. Y no nos damos cuenta, cuando comenzamos se ha crecido una capa, algo que nos ha cubierto y nosotros hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Hemos dejado de vivir íntegramente y puramente delante de Dios, porque ha entrado basura dentro de nuestros corazones, pero nosotros no queremos eso y por eso esta enseñanza nos está ilustrando, amados hermanos, que tenemos que tener cuidado. Alabado sea Cristo, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Con un poquito que usted y yo nos prestemos y prestemos nuestro oído y nuestro corazón, nos vamos a dañar y todo se va a arruinar. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dice, los falsos hermanos son como levadura de malicia y de maldad. Podemos ver, amados hermanos, que ellos no andan atrás de cosas buenas. Ellos vienen, dice, con maldad y malicia. Ellos quieren ser un problema para usted y para mí. Ellos quieren llevarnos a un lugar el cual Jesucristo nos quiere llevar. Ellos quieren meterse en el camino erróneo, en contra de lo que Dios ha hecho para nosotros. Él nos ha dado la salvación. Ellos vienen con maldad y malicia para meternos el pie y que nosotros nos vayamos para el infierno. Alabado sea Cristo Jesús. Porque la iglesia tiene que estar consciente también, amados hermanos, que si usted y yo nos descuidamos, vamos a ir a dar allá abajo también. Porque muchas veces creemos que solo los de afuera se van. No, si usted y yo le damos lugar al diablo, corremos un riesgo, amados hermanos, que si la muerte nos sorprende y Cristo viene, nos vamos a quedar en este lugar. Alabado sea Cristo. Pero podemos ver
que los falsos hermanos, está hablando de personas que están dentro de las congregaciones. No está hablando de que está afuera, son los que están dentro, los que pueden causar más daño en una iglesia. Porque si viene alguien de afuera, no puede causarle daño a usted. Tiene que estar dentro para que comience a ser un problema. Tiene que estar dentro para que comience a planear lo que va a hacer el daño dentro de una congregación. Y por eso que corremos peligro cuando usted y yo nos unimos, porque si nosotros nos prestamos el oído a cada uno de los que está aquí, nos va a llevar a hacer algo. ¡Aleluya! Por eso que es peligroso, porque están aquí adentro, amados hermanos, están dentro de las congregaciones, y por eso que causa bastante daño. Porque si viene un diablo, y automáticamente nos ponemos de acuerdo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero si está dentro, usted nos cuesta detectarlo, porque está aquí llamándose hermano, pero son falsos, amados hermanos. Alabado sea Cristo Jesús. Y por eso que es peligroso. Por eso es que es peligroso, porque están aquí infiltrados, están en otras congregaciones infiltrados. Y por eso que ustedes tenemos que estar con los ojos abiertos. Alabado sea Cristo Jesús. Y no dejarnos engañar, amados hermanos. No, porque vamos a nosotros a menospreciar lo que Dios ha hecho por usted y por mí. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Por eso que tenemos que estar atentos, amados hermanos. Y por eso que vamos a ver ahorita de qué levadura habla. ¿De qué es levadura? La levadura de los fariseos. Ahorita lo vamos a ver para la honra y gloria de Dios. Y vamos a ir, amados hermanos, en Lucas 12:1. Alabado sea Cristo. Gloria sea a Dios. Dice la bendita palabra de Dios. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ese es un tema delicado, amados hermanos, porque muchas veces aparentamos algo que no somos, y por eso que es difícil de detectar, difícil de poder saberlo, amados hermanos, porque nos metemos en una cápsula y aparentamos a alguien que no somos, aparentamos a alguien que realmente nosotros estamos lejos. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, somos presa fácil de engañar, somos fácil de manipular. Pero por eso que clamamos a Dios que la presencia del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, para que podamos discernir el ataque de Satanás, lo que quiere causar en usted y en mí. Alabado sea Cristo Jesús, porque es la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es alguien que no muestra ser lo que es. Está oculto. Es una doble persona que viene aparentando ser una, pero es otra. Trae una intención, pero la que quiere es otra. Es dañarnos, es destruirnos. Alabado sea Cristo Jesús. Y por eso que dice un poco de levadura. Porque si usted se deja dañar, usted ya perdió el norte. Usted y yo perdemos la visión, el objetivo de ir al cielo. Alabado sea Cristo Jesús. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque tarde o temprano va a salir a la luz. Porque Dios no es burlado. Amén. Podemos infiltrar un tiempo, pero tarde o temprano será manifiesto quién es usted y quién soy. Aleluya, gloria a Dios. Sí, amados hermanos, porque ellos se olvidan que hay un Dios. Porque el que entra infiltrado se olvida que hay Dios. Y se olvida que eso va a salir a luz. Pero eso no va a ser para siempre. Va a pasar un tiempo, pero va a salir a la luz. Téngalo por seguro, amados hermanos. Amén, que lo que amén. usted y yo somos, lo va a saber todo el mundo. Alabado sea Gloria a Cristo. Dios. Sea tarde o sea temprano, pero su día llegará. El mío y el suyo llegará, amados hermanos, sea para cosas buenas o sea para cosas malas. Se sabrá quién es cada quien. Alabado sea Cristo. Pero lo que quiero yo tocar, amados hermanos, es que tenemos que tener cuidado de esa levadura. De no ser nosotros los hipócritas, ni tampoco juntarnos con aquel que es hipócrita. Pedirle a Dios la sabiduría y entendimiento para saber quién es cada quien y discernir, amados hermanos, en el Espíritu, no a juzgar, solo conocer quién es cada quien para así saber si prestarle mi oído o no prestarle mi oído, amados hermanos. Si prestarle mi tiempo o no prestarle mi tiempo. Alabado sea Cristo, porque no todos andamos bajo el mismo objetivo. Alabado sea Cristo Jesús. Por eso que tenemos, amados hermanos, tener claro que usted y yo corremos un riesgo estando aquí y fuera de la casa de Dios. Porque va a haber quien quiera aliarse con usted, no para ayudarle, sino para ser su piedra de tropiezo. Alabado sea Cristo. Y por eso tenemos que tener claro que en las iglesias hay falsos hermanos. Los hay.
Bendito sea Dios para siempre. Lamentablemente, y no porque ellos mismos quieran, es Satanás, porque ellos los ha hecho sus emisarios y le han prestado y le han dado lugar y se han convertido en un portal para que él pueda estar dentro de las congregaciones. Porque él, para hacer daño, tiene que estar dentro, afuera. Como le digo, si él viene, alguien que viene con un demonio ahí, no, los ponemos de acuerdo afuera. Pero infiltrado, cuesta, amados hermanos, porque la Biblia misma nos llama que yo no puedo sacar la cizaña. Usted no puede sacar la cizaña. Dice que él mandará a sus ángeles a recoger el trigo y también a cortar la cizaña. Usted y yo tenemos solamente estar consciente quién es cada quien, conocer quién es cada quien, para no prestarle nuestro corazón y nuestra mente, nuestro oído, para que no nos vaya a causar un daño. Alabado sea Cristo Jesús. El que se llama hermano, dice, y es perverso, es más peligroso que un mundano. Podemos ver el peligro que corre uno en aquel que se hace llamar ser hermano. Porque en el mundo usted va a evangelizarlo, pero el que está dentro quiere evangelizarlo, pero no para hacerlo crecer, sino para dañarlo. Quiere mostrarle y decirle cosas que a usted no le van a ayudar, no le van a edificar. Y por eso que tenemos que estar atentos como iglesia. Alabado sea Cristo, porque como decía, el que está dentro es más peligroso que el que está afuera. Gloria a Dios. Es bonita la enseñanza, porque nos ilustra y nos muestra el peligro que usted y yo corremos. Alabado sea Cristo. Para que usted y yo tengamos conciencia que tenemos que estar atentos, que no nos podemos dormir, que tenemos que estar despiertos en todo momento, ¿no, hermano? Porque un poquito, dice, es todo nada más. Con un poquito que nosotros le demos oportunidad, nos destruye, amados hermanos, porque cuesta limpiar su corazón, cuesta, amados hermanos. Si de las cosas más difíciles que usted y yo es cuando le damos lugar y Satanás logra entrar aquí. Cuesta, amados hermanos, que usted y yo nos recupere. Solo la misericordia de Dios puede tratar con cada uno de nosotros. Alabado sea Cristo. El que se llama hermano, dice, se llaman hermanos, pero no lo son. Y nosotros tenemos que conocerlos quiénes son. Como le digo, no correrlos, pero sí conocerlos. Tenemos que saber nosotros quién es cada quien, porque es la misma Biblia que dice, guardado levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Gloria a Cristo. Ellos estaban ahí, ellos aparentaban tener a Dios, ellos hacían las cosas como un cristiano, pero dentro de ellos no lo eran hipócritas, eran algo que ellos no podían vivir, presentaban algo que ellos no vivían. Intimidad, amados hermanos, como así, los falsos que llegan a las congregaciones muestran a alguien que ellos no son. Alabado sea Cristo. Aquí vienen a aparecer las cosas, pero fuera de aquí son otra cosa. Alabado sea Cristo. Y Dios que nos guarde, amados hermanos, de caer en un error como cayeron los escribas y los fariseos. Ser alguien que no son ellos. Bendito sea Dios. Nosotros necesitamos, amados hermanos, ser de una sola pieza, ser los cristianos que nos, como Nehemías, amados hermanos, que estaban dispuestos a reparar portillos, no a destruir, como aquellos 3 hombres que querían parar, que los muros de Jerusalén fueran renovados, fueran restaurados, amados hermanos. A las iglesias van a pasar de la misma manera como se encontró Nehemías. Vamos a encontrar ese tipo de problemas, hombres y mujeres que quieran parar lo que Dios quiere hacer dentro de esta congregación. Aleluya. Van a volver siempre, amados hermanos. Sobre toda la historia ha pasado eso. Pero usted y yo tenemos que permanecer como Nehemías. No pararnos, no dejar y estar listos. Porque él dice que con una construían y con otra tenían la espada. Usted y yo tenemos que estar de la misma manera. Platicando con la gente, pero diciéndole, Dios, ayúdame que esta palabra que me está diciendo esta mujer no llegue a mi corazón. Lávame limpia, que unción de tu Espíritu Santo no permita que yo me dañe. Porque yo quiero el cielo. Nehemías quería levantar aquellos muros, quería restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero nosotros tenemos que estar con la misma disposición de no dañarnos, de guardar nuestro corazón en todo momento, en todo tiempo y con todas las personas que usted y yo estamos. Alabado sea Cristo Jesús. Porque corremos peligro, amados hermanos, corremos peligro. Y ese es el objetivo de esta enseñanza, que usted y yo tengamos conciencia. Que no podemos dañar, que no podemos perder si usted y yo hacemos alianza con las personas equivocadas. Alabado sea Cristo Jesús. Porque hay falsos, amados hermanos. Lamentablemente hay falsos. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que todos fuéramos genuinamente cristianos en una congregación. Alabado sea Cristo. Pero no es así. Lastimosamente no es así. Y podemos ver, amados hermanos, ahí mismo en 1 Corintios 5, del 9 al 11, alabado sea Cristo. Y os he escrito por la carta, que no os juntéis con los fornicarios, no obstantemente con los fornicarios de este mundo. Ahí está diciendo que no está hablando de los de afuera, está hablando de los de aquí. Porque aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, fornica. Aquel que quiere
dañarlo a usted y dañarme a mí, comienza a fornicar, no físicamente, pero sí delante de Dios, porque ha empezado a transgredir la palabra de Dios, ha intentado dañarle a usted y pararme a mí, pararlo a usted, alabado sea Cristo Jesús. Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Por eso no está hablando de los del mundo, porque no pudiésemos vivir sin alejarnos y acercarnos de las personas que están afuera. Nos llama y nos da una voz de alerta con los que estamos aquí. Gloria a Cristo. Porque aquí nosotros podemos elegir con quién compartir, con quién vivir, a quién prestarle su oído y a quién prestarle su corazón para usted empezar a vivir y a compartir con esas personas. Aquí usted y yo podemos elegir, pero dice que no obstante tendríamos que salir del mundo para poder alejarnos de todo el mundo. O hacer un lugar aparte y nosotros hacer una propia ciudad. Alabado sea Cristo con los que son cristianos genuinos. Alabado sea Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo los ilustra, que no está hablando de los que están afuera, ilustra de los que están adentro, lamentablemente. Alabado sea Cristo, porque esto siempre ha pasado. Y podemos ver, amados hermanos, que era lo que ese hombre estaba atacando. En el contexto, amados hermanos, de la enseñanza que comienza en el verso 5, amados hermanos, es que habían dejado permitir que alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Que tenía su propia hija como mujer, un hombre. Eso es lo que estaba atacando el apóstol Pablo. Esa era la levadura. Y no era toda la iglesia, era una mujer y un hombre que habían hecho eso, y la iglesia estaba consintiendo esa magnitud del pecado. La iglesia estaba, vamos hermanos, en acuerdo, no había ningún desacuerdo que el papá estuviera con la hija como mujer. Alabado sea Cristo. Leamos, amados hermanos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Bendito sea Dios para siempre. El hijo se había quedado con la mujer del padre. Alabado sea Cristo. Podemos ver, amados hermanos, que lo que el apóstol Pablo, esto es lo que está atacando. Que había tanta hipocresía, creyendo que estaban haciendo las cosas bien y estaban permitiendo que el hijo debía agarrar a la mujer del padre. Estaban fornicando. Alabado sea Cristo Jesús. Y por eso que nosotros tenemos que estar listos, pila, el no permitir cosas que a Dios no le agradan en esta bendita congregación. Alabado sea Cristo Jesús. Porque dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal aún ni comáis. Gloria a Cristo. Es la Biblia que nos manda a alejarnos de esas personas. De aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, alejémonos usted y yo. Alabado sea Cristo. No podemos, amados hermanos, ni siquiera comer. No podemos compartir nada con aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Por eso leíamos el texto aurero: salid del medio de ellos. Salgamos, amados hermanos. No sigamos compartiendo, no sigamos haciendo lo que a Dios no le agrada, porque corremos mucho peligro. Alabado sea Dios. Dice, no hay acuerdo entre el Dios vivo y los dioses muertos. Alabado sea Cristo Jesús. Eso lo encontramos, amados hermanos, en 2 Corintios 6:16. Gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive y reina para siempre. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Podemos ver, amados hermanos, que aquel que tiene al Espíritu Santo de Dios no tiene nada que ver, no hay una comunión con el que no lo tiene. Alabado sea Cristo. Gloria a Cristo. Aquel que Aleluya. aparenta ser un cristiano no tiene que tener comunión con aquel que está lleno del Espíritu Santo. Nos da una palabra de advertencia, nos da una palabra, amados hermanos, que despierte nuestra conciencia, que nos ilustra y nos dice
que el peligro está aquí y que debemos nosotros por eso entenderlo conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo usted y yo nos vamos a dar cuenta que alguien tiene el Espíritu Santo o no? Por sus frutos. Gloria a Cristo. Aleluya. Por sus frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Es notable, amados hermanos, lo que usted y yo somos, tenemos que ver los frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Gloria a Cristo. Amor, Sí. paz, gozo, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Sí. Contra tales cosas usted y yo no vamos a ser juzgados. ¿Cómo? Aleluya. ¿Dónde? Gloria a Dios. Un hombre lleno de amor, ¿quién lo juzga? Gloria Lleno a de Cristo. paz, Sí. no tiene problema. Lleno de gozo, lleno de fe. Aleluya. No hay quien tenga un problema con alguien que tiene esos benditos frutos. Alabado sea Cristo. Entonces, por ahí usted y yo nos podemos dejar guiar, quién y cada quien. Porque los frutos del Espíritu Santo no son copiables. Santo, No aleluya. tienen copiabilidad. Usted y yo no Gloria a podemos Dios. aparentar estar llenos de amor. No podemos aparentar estar llenos de paz. Porque en un momento sale lo que usted y yo somos. Sí. En un momentito, tóquelo, ahí se va a dar cuenta. Gloria. Aleluya. Ocasiónele un problema, a ver cómo reacciona. Aleluya. Si yo lo amo a usted, yo lo voy a seguir amando, aunque usted no me ame a mí. Sí. Bendito sea Dios. Ese es un fruto que usted y yo no lo podemos copiar. Pero si yo comienzo a aparentar tener amor por usted, cuando yo le hago una cosita, empezamos a marcar líneas. Empezamos nosotros a alejarnos. Pero que verdaderamente lo ama a usted, no es así. No es así. Aleluya. Aunque usted me odie, yo lo seguiré amando. Por eso tenemos que empezar a ver, amados hermanos, Gloria a conocer Dios. bien los frutos del Espíritu Santo. Porque por un momento nosotros podemos llevar a aparentar eso. Pero cuando llega la hora de la prueba, ahí resalta quién es cada quien. Gloria Ahí a Cristo. mostramos nuestra verdadera cara. Alabado sea Cristo. Y por eso, amados hermanos, usted y yo, la Biblia nos manda, pero ¿qué comunión hay? ¿Qué comunión hay? No hay ninguna comunión con aquel que tiene a Dios con el que no lo tiene. Y estamos hablando de los que dicen ser hermanos. Alabado sea Gloria a Cristo. Cristo. De los que aparentan ser Aleluya. hermanos. De eso que estamos hablando, amados hermanos. De aquellos que aparentan serlo. De aquellos que dicen amarle. De aquellos que dicen que están llenos del amor de Dios. De esos hermanos es que estamos hablando en esta maravillosa hora. Es el que Gloria Dios a quiere Cristo, aleluya. también darle la salvación. Si no tiene ese amor, la puerta está abierta todavía. Mientras haya vida, Aleluya. hay esperanza. Hay una esperanza para todos aquellos hermanos que estamos queriendo ser infiltrados, aquellos que nos hemos dejado dañar por Satanás, los que nos hemos dejado picar por la víbora, amados hermanos. Hay tiempo todavía para que podamos reaccionar. Alabado sea Cristo y poder dejar que Dios trate con cada uno de nosotros, porque por eso que la Biblia manda que no podemos arrancar la cizaña, porque dice en algunos hay trigo. Eso quiere decir que algunos se va a arrepentir, porque todavía la misericordia de Dios es tan grande y sigue dándole oportunidad para que venga a sus pies. Y si aquí, amados hermanos, hay alguien, la puerta está abierta. Alabado sea Cristo. Gloria a Cristo. Aleluya. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi Dios. Alabado sea Cristo. Vamos a ir, amados hermanos, a Primera de Reyes 18, alabado sea Cristo 21. Aleluya. Primera de Reyes Señor. 18, 21. Gloria a Cristo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí el profeta Elías vino y les confrontó. ¿A quién van a seguir? ¿A Baal o a Dios? Porque no hay comunión entre los dos. Usted y yo no podemos pretender ser cristianos y no serlo, porque no hay comunión entre Dios y aquel o aquella que está teniendo ese comportamiento como este pueblo, claudicando en dos pensamientos, queriendo estar allá y queriendo estar aquí, porque ese pueblo quería adorar a Dios y quería adorar a los Baales. Así hay muchas personas en las congregaciones que quieren estar en dos lugares. No podemos. Gloria a hermanos, Cristo. hermanos. Tenemos Amén. que Aleluya. definirlo, porque dice un poquito de levadura y le gusta toda la masa. Amén. No hay cabida para más. Sí. ¿Somos Gloria a Dios. o no somos? Así Alabado es, sea amén. Cristo. Regale la ofrenda de palmas a aquel que vive en reino para siempre.
Dice el 17, por lo cual, 2 de Corintios 6, 17. Por lo cual, dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué hermoso es eso, amados hermanos. Escuche, Él será su padre, nosotros seremos hijos e hijas, amados hermanos. Si nosotros nos definimos, si nosotros elegimos ir en pos de Dios, Él nos adopta y nos toma como Padre, y nosotros seremos sus hijos. Alabado sea Cristo. Pero también dice que no hay comunión. No hay comunión con aquel que no se define. Y por eso, como decíamos, hablábamos un poco ayer, hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. Y no es así, amados hermanos. No todos Gloria a somos Cristo, aleluya. hijos de Dios son aquellos que se han ido en pos de Dios. Gloria a Pero Dios. estamos amando al mundo y las cosas que están en el mundo, no podemos ser llamados hijos de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, Dios recibe como hijos a quienes se apartan de los falsos hermanos idólatras. Porque aquí podemos ver, basado al libro, que hay personas que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Hay personas que nos llevan a ir a idolatrar, atrás de los ídolos, amados hermanos. Porque a estos hombres, al pueblo de Israel, no eran ellos mismos que los habían logrado convencer a llevarlos a adorar a otro Dios fuera del Gloria a Dios de la Cristo. Biblia, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, el cual ellos conocían. Hubo alguien que quiso transgredir la palabra y manipular su mente. Alguien fue que causó eso en el pueblo de Israel y los puso a estar en dos pensamientos. Sí, gloria a Dios. Así como hay personas aquí que nos pueden hacer cambiar a usted y a mí nuestro pensamiento y llevarnos por el camino equivocado, a estar pensando. Un ejemplo, vamos hermano, a ser un hombre que ore o que no ore. Porque hay iglesias que dicen que no tenemos necesidad de orar. Hay iglesias que no tenemos necesidad de vivir en paz y en santidad. Porque dice que la salvación no la podemos perder. Aleluya. Hay de ese tipo de congregaciones, hay de ese tipo de sectas. Entonces hay un peligro que estamos corriendo como iglesia, aquellos que queremos agradar a Dios. Y pueden llevar a cambiar nuestro pensamiento. Porque el pueblo de Israel habían visto milagros cuando el mar fue abierto. Vamos a ver. Cuando Moisés, Dios lo usó y el mar se abrió, pudieron ver la gloria de Dios. Pudieron ver que pasaron por seco. Y aún así, más adelante, amados hermanos, vienen y se van en pos de Baal. Comienzan a pensar si adoran a Baal o adoran a Dios. Pero ¿quién tuvo que haber hecho? Alguien tuvo que cambiar su mente. Alabado sea Cristo. Y por eso que corremos un riesgo como iglesia, amados hermanos, de cambiar nuestro pensamiento. Alabado sea Cristo. Y por eso Dios recibe como hijos a quienes se apartan de los falsos. Hay algo que usted y yo tenemos que atender. Si queremos que Dios nos reciba como hijos, tenemos que alejarnos de aquellas personas que no quieren agradar a Dios, de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios tal y como Gloria a está Cristo, escrito. aleluya. Alabado sea Cristo. Regale la ofrenda de palmas a Dios querido. Dice más abajo, Dios está en contra de los que toleran los falsos profetas. Gloria a Cristo. Está en contra Dios de esas cosas, amados hermanos. Dios no le agrada eso. Porque como estamos hablando, ¿qué comunión hay entre la luz y la tiniebla? No lo hay. No lo hay. Pero para que sea un falso profeta no es del mundo, son los que están aquí aparentando ser algo que no son, amados hermanos. Gloria Y es a ahí Cristo. donde usted y yo tenemos que estar atentos y estar con nuestra mente despierta, lúcida para ver y entender las artimañas de Satanás y lo que quiera causar en usted y en mí. Alabado sea Cristo, Aleluya. porque si Dios está en contra, Gloria a usted y Dios. yo, que somos la iglesia de Jesucristo, lavada a precio de sangre, tenemos que estar en contra también. Alabado sea Cristo, si queremos agradar al Dios de la Biblia. Alabado sea Dios para Gloria a Cristo, siempre. aleluya. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, vamos a leer Apocalipsis 2:19. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe
y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso que está en contra Jehová de ese tipo de cosas. Aleluya. Porque cuando viene un falso, amados hermanos, nos hace desviarnos, nos hace hacer lo que a Dios no le agrada, nos lleva a hacer cosas que a Dios, delante de la presencia de Dios, son abominación. Y por eso podemos ver que está en contra de los falsos profetas, porque esta mujer dice que él podía ver las obras de él, su amor, su fe, su servicio y su paciencia, y que sus obras postreras eran mayor que las primeras. Pero había dejado, dice, que Jezabel gobernara dentro de su casa. Bendito sea Dios, porque hacía que fornicaran los hombres de la congregación, la iglesia en sí, como usted y yo. Nos pueden hacer fornicar, amados hermanos, tal vez no literal, no de la forma física, pero sí en contra de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, nos pueden llevar a vivir una vida contraria a la que Dios nos manda, amados hermanos. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado como iglesia, amados hermanos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos están diciendo y hacia dónde nos están llevando. Alabado sea Cristo, porque es necesario que entendamos, amados hermanos, que hay un peligro, que tenemos que estar unidos como iglesia, pero con la iglesia que quiere agradar a Dios, con los hermanos que quieren ser genuinos delante de Dios, no con aquel que no quiere agradar a Dios, no con aquel que usted lo lleva a hacer algo que a Dios no le agrada, porque todo lo que está fuera de la palabra, amados hermanos, a Dios no le agrada. Todo lo que usted le diga en contra de la palabra, basado en lo que está escrito en la palabra, no le agrada a Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, si usted y yo nos dejamos arrastrar y llevar por ese tipo de consejos o ese tipo de ideas, amados hermanos, vamos a empezar a fornicar delante de la presencia de Dios. Gloria, Vamos aleluya. a estar en contra de Dios, porque Él mismo dice que está en contra de ese tipo de cosas, porque dice: Dios está en contra de los que toleran a los falsos profetas. Alabado sea Cristo Gloria a Jesús. Cristo, aleluya. Quiero hacer una pregunta. Gloria. ¿Qué diferencia hay entre no tener comunión con los falsos y amar el alma de los pecadores? ¿Qué diferencia hay entre no tener comunión con los falsos y amar el alma de los pecadores? Gloria sea a Cristo. Quiero pedirle a nuestra hermana Almida si nos puede ayudar para la gloria de Dios. Amén. Pienso que ninguno. Dice, ¿qué diferencia hay entre amar a los falsos? Entre no tener comunión con los falsos y amar el alma de los pecadores. Entre No tener pues no tener comunión con los falsos y amar el alma de los pecadores. ¿Qué diferencia hay? Pues yo pienso que no tener comunión con los falsos, pues es lo que decía usted, no estar de acuerdo, ¿verdad?, con ellos, no participar en lo que ellos hacen, y amar el alma de los pecadores, pues es estar velando también por ellos, estar orando, estar pidiéndole a Dios que tenga, así es como entiendo, que tenga misericordia de ellos. Porque la diferencia entre no tener, dice, con los falsos es alguien que no quiere ayudar, alguien que quiere dañar. Y el pecador está determinado a estar en el pecado. Entonces, por eso que debemos amar a aquel que tal vez conscientemente está perdido y no sabe lo que le está haciendo. Pero el que está dentro y el falso tiene malas intenciones, trae un plan de destrucción, y por eso es que no tenemos que tener comunión. Por eso que ¿qué diferencia hay? Por eso es porque no, uno viene a dañar y aparenta ser cristiano y el otro está directamente llevado por el pecado, envuelto en el pecado, disfrutando del pecado. Pero los que son falsos no andan en eso. Bendito sea Dios para siempre. Y por eso es que tenemos que tener claro la diferencia entre uno y el otro. Alabado sea Cristo. Tengo otra pregunta: ¿en qué sentido la sinceridad es parte del mensaje del Evangelio? Y quiero que nuestro hermano Carrillo nos ayude con eso. Gloria sea a Dios para siempre. ¿En qué sentido la sinceridad es parte del mensaje del Evangelio? ¿En qué sentido la sinceridad es parte del Evangelio? Amén. En el sentido, hermano, de adorar a Dios en espíritu y en verdad,
y aquel que no le adora, que solo finge. Eso sería la diferencia entre esos dos sentidos, mi hermano. Amén, porque A Cristo. dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Por eso es que es parte la sinceridad del Evangelio, porque lo que usted y yo hacemos y practicamos, eso es lo que usted y yo somos. Por eso la sinceridad es parte del Evangelio, porque si nosotros vivimos lo que hablamos y lo que escuchamos y la palabra, automáticamente somos alguien sincero, alguien honesto, y por eso se convierte en parte del Evangelio, porque usted y yo comenzamos a dar un testimonio delante de aquí, los que estamos aquí y los que están afuera, nuestros familiares, amados hermanos. Usted y yo somos esa palabra, por eso es que es parte del Evangelio, porque usted y yo somos practicantes, y por eso que dice Santiago 1:22, pero sean hacedores, porque si no, nos engañamos. Si no, no hay sinceridad en nosotros. Si comenzamos a decir una cosa y vivimos otra, no somos esa palabra, sinceridad. No viene a ser parte del Evangelio de Jesucristo, usted y yo. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos, aparentando ser alguien que no somos. Alabado sea Cristo Jesús. Y por eso es que es importante, amados hermanos, y por eso es en qué sentido la sinceridad. Porque nosotros convertimos a ser practicantes, no solamente profesantes. Alabado sea Cristo. Y si nosotros profesamos y no practicamos, no hay sinceridad en usted y en mí. Alabado sea Cristo. Regalen la ofrenda de pan. ¿Qué peligro tiene el tolerar a los falsos maestros en la casa de Dios? Gloria sea a Dios para siempre. ¿Qué peligro tiene el tolerar a los falsos maestros en la casa de Dios? Quiero pedirle a nuestro hermano Pedro que nos ayude con eso para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pienso que hay un peligro grande cuando primeramente no habita el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque si no habita el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo podemos tener discernimiento y cómo podemos discernir? Y a eso, cuando no tenemos el discernimiento del Espíritu, ese es el peligro, porque fácil caemos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Corremos un peligro, amados hermanos, porque nos van a hacer cosas que a Dios no le agradan. Nos van a desviar del camino correcto. Nos van a llevar en pos de Baal y no en pos del Dios de la Biblia. Ese es uno de los peligros, como decía nuestro hermano Pedro, el cual usted y yo podemos dejar y tolerar que los falsos maestros comiencen a ministrar y comiencen a enseñar a la iglesia cosas que a Dios no le agradan. Alabado sea Cristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para no tolerar ese tipo de cosas y mantenernos firmes, amados hermanos, en lo que Dios nos ha mostrado a través de su bendita palabra, porque fuera de la palabra no hay nada, mis amados hermanos. Fuera de este libro santo y bendito, no hay nada que usted y yo podamos aplicar a nuestra vida que nos pueda ayudar y que nos pueda acercar al Dios de la gloria. Alabado sea Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y amados hermanos, es necesario que usted y yo entendamos que el juicio de Dios, amados hermanos, es justo para todo aquel que no quiere hacer su voluntad. Empezando, ¿por qué? Porque la puerta está abierta. Siempre da una opción Dios, siempre da una oportunidad. Amén. Entonces, empezando desde ahí, comienza a actuar Dios con justicia, porque Dios no viene y condena a alguien sin antes darle una palabra de aliento, una palabra de advertencia, y le dice: vuélvete a mi camino, vuélvete a las primeras obras, vuelve a arrepentirte, amados hermanos. Entonces, cuando llegue el juicio, ya es un juicio justo, y por eso es bonito este bendito evangelio, porque siempre tenemos una oportunidad para que usted y yo ponernos a cuenta con Dios. Siempre va a haber una posibilidad, y por eso que hay una promesa de: mientras haya vida, hay esperanza. Usted y yo nos podemos arreglar, nos podemos arrepentir, podemos dejar de practicar y hacer aquello que a Dios no le agrada. Alabado sea Cristo Jesús. Pero nosotros como iglesia tenemos que tener claro que el juicio de Dios es justo. Sí, amén. Es justo porque siempre da una oportunidad, tanto a los que están adentro como a los que están afuera. Alabado sea Cristo. Aleluya. Los amigos tienen que entender que si Dios los enjuicia, es justo su juicio, porque los
siempre nos da una oportunidad a toda la humanidad. Gloria a Dios. A toda la humanidad le ha dado una oportunidad. De nosotros depende, amados hermanos, si atendemos la oportunidad o no la atendemos. Nosotros tenemos la decisión si atendemos el llamado de Dios, si atendemos la corrección de Dios, si atendemos la palabra de advertencia, porque nunca llega tarde Dios. Gloria a Nunca, Cristo, siempre aleluya. llega en el momento justo y determinado para todo aquel que quiere hacer la voluntad. A todo aquel que ha estado en el camino erróneo, viene Dios con cuerda de amor y nos llama. Alabado sea Cristo Jesús, amados hermanos. Gloria a Dios. El juicio de Dios es severo para el que lo sigue, para el que sigue a los falsos profetas. También tenemos que saber, amados hermanos,